La sala de juntas del piso 42 tenía vista panorámica sobre Bogotá. Valentina Ríos sostenía su teléfono con una mano firme. El millonario la miró y soltó una carcajada. «Llama a quien quieras», dijo. No sabía que esa llamada lo cambiaría todo. El teléfono era pequeño, negro, con la pantalla rajada en una esquina. Valentina Ríos lo cargaba en el bolsillo del saco azul marino que había comprado en el Mercado Central 3 años atrás, con su primer sueldo como analista financiera. No era un teléfono elegante. No era el último modelo. Era el teléfono con el que ella llamaba a su madre cada noche. El teléfono con el que había grabado, sin que nadie lo supiera, cada conversación importante de los últimos 4 meses, cada amenaza, cada insulto, cada acuerdo ilegal pronunciado en voz alta con la arrogancia de quien cree que el poder lo protege de todo. Ese teléfono era una bomba silenciosa, y nadie en esa sala lo sabía todavía. La sala de juntas del piso 42 de la Torre Meridian, en el centro financiero de Bogotá, era el tipo de espacio diseñado para intimidar. Paredes de vidrio templado, sillas de cuero negro importadas desde Italia, una mesa de madera de roble que costaba más que el apartamento donde Valentina había crecido en el barrio Quiroga, al sur de la ciudad. En las ventanas panorámicas, Bogotá se extendía como un mapa vivo, con sus montañas al fondo cubiertas de neblina matutina y sus avenidas llenas del caos familiar de un martes cualquiera. Valentina estaba sentada al extremo más alejado de la mesa, sola de su lado. Frente a ella, como un bloque compacto de trajes grises y corbatas oscuras, estaban Rodrigo Salcedo y sus hombres. Rodrigo Salcedo, presidente ejecutivo del Grupo Meridian, 53 años, canas perfectamente cortadas, mandíbula cuadrada, manos grandes acostumbradas a firmar cheques con muchos ceros. Hombre que había construido su fortuna comprando empresas en quiebra, exprimiendo a sus empleados hasta el último centavo y vendiendo antes de que el escándalo estallara. Hombre que sonreía de la misma manera en las fotos de las revistas de negocios que en los momentos en que destruía la vida de alguien. Sonrisa ancha, dientes blancos, ojos fríos como el granito del piso de su oficina. A su derecha estaba el doctor Hernán Lozano, abogado corporativo, 48 años. Traje azul pizarra, carpeta cerrada sobre la mesa con una sola hoja encima. A su izquierda, Felipe Arango, director de Recursos Humanos, 39 años, corbata roja, expresión de quien ya sabe cómo termina la historia. Y al fondo, 3 hombres más del equipo directivo cuyos nombres Valentina conocía, pero cuyas caras empezaban a confundirse con la indiferencia que generan quienes eligen mirar hacia otro lado. La reunión había comenzado a las 9 de la mañana. Eran las 9:17. 17 minutos bastaron para que Rodrigo Salcedo pronunciara las palabras que definirían el resto de su vida. La presentación en la pantalla al fondo de la sala mostraba el título en letras grandes. Revisión financiera mensual. Octubre. Valentina había preparado ese informe durante 18 días seguidos. Había dormido 4 horas por noche. Había revisado cada número 3 veces. Había encontrado en esos números algo que ningún otro analista había visto, o que nadie se había atrevido a señalar. Irregularidades. Transferencias fantasma. Cuentas paralelas en Panamá. Un esquema de desvío de fondos tan elegante que casi parecía arte. Casi. Pero los números no mienten. Los números son la única cosa del mundo corporativo que no puede comprarse ni silenciarse con una sonrisa. Valentina había puesto todo eso en su informe. En ese informe estaba la verdad. Y la verdad, en esa sala, era lo más peligroso del mundo. «Señorita Ríos», dijo Rodrigo Salcedo con la misma voz suave que usaba en las entrevistas de televisión. «Le agradezco el esfuerzo. De verdad». Pausa calculada. Sonrisa medida. «Pero este informe tiene algunos problemas de interpretación que nos hacen pensar que quizás no está lista para el nivel de análisis que el cargo requiere». Silencio espeso en la sala. Felipe Arango bajó la vista hacia su carpeta. Hernán Lozano giró el bolígrafo entre los dedos sin prisa. Valentina no parpadeó. «Los números son correctos», respondió con voz tranquila y firme. «Cada cifra tiene su respaldo en los estados de cuenta originales. Los documentos están anexados al informe, páginas 42 a 117. Rodrigo Salcedo dejó escapar un sonido. Un sonido a mitad de camino entre una tos y una risa. Ligero.
despectivo. El tipo de sonido que un hombre hace cuando considera que la persona que tiene enfrente es demasiado pequeña para tomarse en serio. Señorita Ríos, repitió, esta vez sin la suavidad. Le estoy diciendo que hay problemas de interpretación. No estoy debatiendo con usted. Yo sí estoy debatiendo con usted, respondió Valentina. Nueva pausa. Más larga, más densa. Los hombres al fondo de la sala intercambiaron una mirada rápida. Rodrigo Salcedo acomodó los gemelos de su saco. Respiró por la nariz. Cuando volvió a hablar, la voz tenía un filo diferente. El filo de alguien que ha decidido que ya es suficiente. Mire, le voy a ser honesto porque creo que se lo merece. Usted lleva 2 años en esta empresa. Ha trabajado bien. Pero este informe, señaló la pantalla con un gesto vago de la mano, sugiere cosas que no existen. Cosas que podrían considerarse difamatorias. Y eso nos pone en una posición muy difícil. Las transferencias a las cuentas de Inversiones del Norte S.A. en Panamá existen, dijo Valentina. Son 283 millones de pesos en 18 meses, con origen en los fondos operativos de la División de Infraestructura. El doctor Lozano levantó la vista por primera vez. Rodrigo Salcedo dejó de sonreír. El cambio fue casi imperceptible, pero Valentina lo vio. Lo había esperado. Lo había calculado con la misma precisión con que había calculado cada número de su informe. Esas transferencias tienen justificación legal. Intervino Hernán Lozano con voz neutra y entrenada. Son operaciones de inversión completamente documentadas. En ese caso, respondió Valentina, no habrá problema en presentar esa documentación ante la Superintendencia Financiera. El silencio que siguió fue de otro tipo. No era el silencio del desacuerdo. Era el silencio del peligro reconocido. Rodrigo Salcedo lo rompió con una sonrisa nueva. Una sonrisa más grande, más brillante. La sonrisa de un hombre que ha decidido cambiar de táctica. Valentina, dijo, usando su nombre de pila por primera vez, con la familiaridad falsa de quien quiere parecer razonable antes de hundirte. Seamos realistas. Usted es una chica inteligente, muy inteligente. Y precisamente por eso sabe que este camino no lleva a ningún lado bueno para usted. Abrió las manos sobre la mesa. Gesto abierto. Gesto de generosidad fingida. Nadie la va a escuchar. Nadie en este sector va a arriesgar su relación con el Grupo Meridian por el informe de una analista de nivel medio. Valentina puso ambas manos sobre la mesa, sin prisa, sin nervios visibles. En ese caso, dijo, voy a hacer algunas llamadas. Y sacó el teléfono. El teléfono con la pantalla rajada en una esquina. Rodrigo Salcedo lo miró. Y soltó la carcajada. Fue una carcajada genuina, de esas que salen del pecho sin control. Sus hombres siguieron el ejemplo con risas más contenidas pero igualmente cargadas de desprecio. Felipe Arango tuvo la decencia de disimular. Los del fondo no. Llama a quien quieras, dijo Rodrigo Salcedo, todavía riendo señalando el teléfono con un dedo. Llama a quien quieras, mi amor. A ver quién te contesta. El mi amor aterrizó en la sala como una bofetada disfrazada de cordialidad. Valentina no cambió la expresión. Puso el teléfono sobre la mesa. Pantalla hacia arriba. Pantalla rajada brillando bajo las luces frías de la sala de juntas. Y esperó. Para entender lo que pasó ese martes de octubre en el piso 42, hay que volver 11 años atrás. Hay que volver a un apartamento de 2 habitaciones en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá, donde una niña de 16 años lloraba en silencio sentada en el suelo del baño para no despertar a su madre. La niña era Valentina Ríos. El llanto era por las matemáticas, no por desamor ni por miedo, ni por ninguna de las razones por las que lloraría una adolescente cualquiera. Era por las matemáticas. Por un examen de cálculo que había sacado con 9.4 sobre 10, y el 9.4 la separaba de la beca completa de la Universidad Nacional, que requería promedio de 9.5 en las asignaturas del área de exactas. 0.1. La diferencia entre el futuro que quería y el que podía pagar. Su madre, Carmen Ríos, trabajaba como cajera en un supermercado Olímpica de la avenida 1 de Mayo. Turno de 6 de la mañana a 3 de la tarde, 5 días a la semana, 2 sábados al mes. Sueldo mínimo más auxilio de transporte. Alcanzaba justo para el arriendo, los servicios, el mercado y los útiles escolares de Valentina. No alcanzaba para más. Nunca había alcanzado para más.
El padre de Valentina, Germán Ríos, había salido de esa vida cuando ella tenía 8 años. No de golpe, de a poco. Primero las ausencias los fines de semana, luego las noches fuera, luego la llamada de Carmen desde el baño con la ducha abierta para que Valentina no escuchara, una llamada donde le decían que Germán Ríos tenía otra familia en Soacha, otra mujer, otro hijo. Como si los suyos fueran borradores que se pueden dejar en un cajón cuando aparece una hoja más limpia. Valentina escuchó todo desde debajo de las cobijas de su cuarto. Desde ese día decidió 2 cosas. Primera, nunca depender de nadie para sobrevivir. Segunda, ser tan buena en lo que eligiera que nadie pudiera borrarla. Las matemáticas fueron su idioma. Los números no se iban. Los números no mentían. Los números tenían una lógica interna que se podía aprender, dominar, usar. Valentina los aprendió, los dominó, los usó. En el Colegio Externado Nacional de Bachillerato, donde estudió con beca parcial del distrito, fue la mejor de su clase en matemáticas, estadística y economía durante 3 años seguidos. Sus profesores hablaban de ella con el tono respetuoso que se usa cuando alguien tiene un talento que va más allá de lo que un salón puede contener. El profesor Andrés Nieto, de Matemáticas Avanzadas, fue el primero en decírselo directamente. Valentina, usted tiene una cabeza para los números que yo no he visto en 20 años de carrera. No la desperdicie. Eso le dijo una tarde mientras revisaba su cuaderno de ejercicios voluntarios, ejercicios que nadie le había pedido resolver, que ella hacía por la misma razón que algunos adolescentes leen novelas o escuchan música, porque la llenaba. Entonces el 9.4 destruyó el plan. Valentina pasó esa noche en el baño llorando en silencio. Cuando salió, se lavó la cara. Fue a la cocina. Se sentó a la mesa con su cuaderno y reformuló el plan. Si no era la beca completa de la Universidad del Estado, sería el Instituto Técnico Nacional y los ahorros de las onces que vendía en el colegio. Si no alcanzaba para la carrera completa, sería por módulos, por etapas, trabajando de día y estudiando de noche. Si el camino directo estaba cerrado, habría un camino lateral. Siempre había un camino lateral cuando la persona que buscaba era suficientemente metódica. Esa capacidad de reformular sin paralizarse fue, sin saberlo todavía, la herramienta más importante que Valentina Ríos poseía. A los 17 años, entró a estudiar Administración de Empresas en la Universidad Minuto de Dios, con una beca parcial del ICETEX, y completando la diferencia con un trabajo de medio tiempo en una papelería del barrio. 2 tardes por semana y los sábados completos. Pesos contados, cuadernos comprados de a 1. Almuerzo llevado de la casa en un tarro de plástico verde que su madre le llenaba cada mañana con arroz, frijoles y lo que hubiera. Arroz y frijoles. El combustible de los que no tienen de otra. En el primer semestre, sacó las mejores notas de su grupo en contabilidad y estadística financiera. En el segundo, la profesora Rosa Elena Vargas la llamó aparte para ofrecerle ser monitora del curso. Pagaba una pequeña bonificación y le daba créditos académicos. Valentina aceptó sin pensarlo 2 veces. Ser monitora la obligó a entender los temas con una profundidad diferente. Para explicar, hay que comprender de raíz. Para responder preguntas que no esperabas, tienes que conocer el territorio completo, no solo los caminos marcados. Valentina empezó a conocer territorios que nadie le había pedido explorar. Contabilidad avanzada, análisis de riesgo, auditoría forense. Leía en el celular de su madre, porque ella no tenía computador propio hasta 3er semestre, cuando compró uno de segunda mano con 4 meses de ahorros. Computador de segunda mano, teclado con la letra ñ pegada, pantalla con una línea horizontal de píxeles muertos. Ese computador fue su universidad paralela durante 2 años. A los 21, cuando sus compañeras de clase hablaban de viajes de grado y de las fiestas de 15 de sus sobrinas, Valentina presentó su primer trabajo de investigación sobre detección de irregularidades contables en pequeñas y medianas empresas colombianas. Lo presentó en el semillero de investigación de la facultad con un nerviosismo que escondía debajo de una postura recta y una voz pareja. El trabajo tenía 87 páginas. Tenía 16 tablas de análisis. Tenía una metodología que su asesora describió como sorprendentemente madura para una estudiante de pregrado. Sorprendentemente. Palabra que Valentina guardó como piedra en el bolsillo.
piedra de doble filo, validación y condescendencia en la misma sílaba. Se graduó con honores. Distinción académica. La única de su promoción con ese reconocimiento en el área financiera. Carmen Ríos fue a la ceremonia con el vestido azul que guardaba para las ocasiones importantes. El mismo que había usado en el matrimonio de una prima 8 años atrás. El mismo que olía a naftalina, pero que planchó 3 veces la noche anterior hasta que quedó perfecto. Cuando pusieron el diploma en las manos de Valentina, Carmen aplaudió tan fuerte que la señora de al lado la miró con sorpresa. Carmen no le prestó atención. Siguió aplaudiendo. «Eso es todo lo que hice yo», le dijo Carmen esa noche, mientras comían ajiaco en la cocina del apartamento. El ajiaco y aplaudir. Todo lo demás fue tuyo. Valentina no respondió de inmediato. Pensó en los frijoles del tarro verde, en el vestido azul con naftalina, en las noches que su madre llegaba del trabajo con los pies hinchados, y aún así le preguntaba cómo le había ido en clases. «El ajiaco vale mucho, mamá», dijo al final, y las dos se rieron. El primer trabajo de Valentina después de graduarse fue en una firma de auditoría pequeña en el centro de Bogotá, en la calle 19 con Séptima, una oficina de 3 pisos con goteras en la terraza y un ascensor que fallaba 2 veces por semana. La firma se llamaba Contadores Asociados del Centro, y su director era el contador Néstor Peña, un hombre de 60 años con bigote blanco y la costumbre de tomarse el tinto antes de saludar a cualquier persona que entrara a la oficina. Néstor Peña no era un hombre de grandes palabras, era un hombre de números pequeños, de los detalles que otros pasaban por alto, de revisar el mismo documento 4 veces si era necesario. Valentina entendió desde el primer día que ese hombre iba a enseñarle más que cualquier cátedra universitaria. «Aquí no hay atajos», le dijo Néstor el primer día, mientras le entregaba una carpeta gruesa con los estados financieros de una empresa de distribución de abarrotes. «Los atajos son para los que no quieren encontrar lo que está escondido». Valentina encontró lo que estaba escondido. En esa empresa de abarrotes, encontró una discrepancia de 4.300.000 pesos entre los registros de ventas y los depósitos bancarios. Una diferencia que podía explicarse de muchas formas. Valentina la explicó de la única forma que cuadraba con todos los demás registros. El jefe de bodega estaba vendiendo inventario de forma paralela y depositando el dinero en una cuenta personal. Néstor Peña la escuchó, revisó el análisis y la miró por encima del tinto. «Bien», dijo, «solo eso». Pero Valentina aprendió que en el vocabulario de Néstor Peña, «bien» era la palabra más importante. Trabajó 3 años en esa firma. 3 años de carpetas, de estados de cuenta, de viajes en el sistema de buses con una mochila llena de fotocopias, de tintos de máquina y almuerzos de menú del día en los restaurantes de la calle 19. 3 años aprendiendo que los números esconden historias y que las historias escondidas en los números son siempre las más importantes. Al tercer año, la firma Ramírez & Asociados, de mayor tamaño y más clientes corporativos, le ofreció el doble del sueldo. Valentina le preguntó a Néstor si debía irse. «¿Qué aprendería allá que no ha aprendido aquí?», preguntó él. «A moverme en otro nivel», respondió Valentina sin dudar. Néstor asintió. «Entonces váyase». En Ramírez & Asociados duró 2 años. Subió 2 posiciones. Pasó de analista junior a analista senior. Desarrolló un método propio de rastreo de irregularidades que combinaba técnicas de auditoría tradicional con análisis estadístico de patrones. Un método que no existía en ningún manual. Un método que ella construyó de noche, en ese mismo computador de segunda mano que ahora cargaba dentro de una bolsa de tela al lado de la cédula y el tarro verde, ya no de plástico sino de vidrio, porque había podido comprarse uno nuevo. A los 26 años, el Grupo Meridian la contactó. El Grupo Meridian era otra categoría. Torre de 42 pisos en el centro financiero. Clientes en 5 países. Proyectos de infraestructura, tecnología, bienes raíces. El tipo de empresa que sale en las revistas y en los noticieros de las 11. El tipo de empresa donde todos quieren trabajar. La llamada la hizo Felipe Arango, director de Recursos Humanos, con voz eficiente y palabras escogidas. «Hemos revisado su perfil y creemos que su capacidad analítica es exactamente lo que necesitamos en nuestra división financiera». Valentina escuchó. Hizo 3 preguntas sobre el cargo, el equipo y las expectativas del rol. Luego dijo que necesitaba pensarlo.
Se lo pensó 4 días. No porque tuviera dudas sobre el cargo, sino porque quería entender bien en qué se estaba metiendo. Lo que encontró en ese proceso de investigación previa, buscando en registros públicos y noticias de archivo, le generó una señal de alerta pequeña pero clara. 2 demandas laborales resueltas por fuera de juzgado, un cambio de revisor fiscal en 2 oportunidades en 5 años, un artículo en una revista especializada que hablaba de prácticas financieras cuestionables sin entrar en detalles concretos. Señales. Pequeñas, pero los números pequeños también cuentan. Sin embargo, Valentina aceptó el cargo, no porque ignorara las señales, sino porque decidió que si había algo que encontrar, ella lo encontraría, y que si lo encontraba, sabría qué hacer con eso. Esa decisión, tomada un jueves en la tarde en el apartamento del barrio Quiroga, mientras comía las sobras del almuerzo, fue la que la llevó 2 años después a estar sentada en esa sala de juntas del piso 42, frente a Rodrigo Salcedo y sus hombres, con el teléfono de pantalla rajada sobre la mesa. 2 años de trabajo impecable, 2 años de llegar temprano y quedarse tarde, 2 años de ganarse la confianza de los sistemas y los accesos que necesitaba, 2 años mirando, aprendiendo el terreno, cartografiando los caminos laterales, y 4 meses de registrar todo. 4 meses desde que encontró la primera irregularidad, la primera transferencia que no cuadraba, el primer número que no tenía historia limpia. 4 meses desde que comprendió que no era un error contable, que era un sistema, elegante, sostenido, diseñado por alguien que sabía exactamente lo que hacía. 4 meses de guardar todo en ese teléfono, de grabar conversaciones, de copiar documentos a un disco duro externo guardado en casa de su madre, en el cajón de la cómoda junto al vestido azul con naftalina. 4 meses esperando el momento correcto. Y cuando Rodrigo Salcedo la convocó a esa reunión de revisión financiera, cuando Valentina vio en el orden del día que su informe sería el único tema a tratar, entendió que el momento había llegado. No porque ella lo hubiera elegido, sino porque ellos lo habían elegido por ella. Querían cerrar la historia en esa sala. Querían que fuera rápido y limpio. Un informe descartado. Una empleada que decidió retirarse por diferencias con la dirección. Sin escándalo. Sin ruido. Sin números incómodos saliendo a la luz. Lo que no sabían era que Valentina Ríos había estudiado toda su vida para exactamente este momento. El momento en que alguien más poderoso creyera que podía borrarla. El momento en que la lógica de los que tienen todo les decía que la de abajo no tenía opciones. Valentina siempre encontraba el camino lateral, y ese teléfono pequeño, negro, con la pantalla rajada, ese teléfono era el camino. Rodrigo Salcedo había dicho, llama a quien quieras, entre carcajadas. Sus hombres habían reído con él. Habían señalado el teléfono viejo con ese gesto de desprecio que tienen quienes confunden el precio de las cosas con su valor. Valentina puso el dedo sobre la pantalla. La sala se acomodó en su propia seguridad, en su propia certeza de que el mundo obedece a las jerarquías visibles, a los trajes caros y los pisos altos y los apellidos conocidos y las conexiones que se tejen en los clubes y en los almuerzos de negocios. Valentina conocía esa lógica. La había estudiado desde afuera durante toda su vida, y sabía exactamente dónde fallaba. El número que marcó era uno que no estaba en ninguna agenda corporativa de esa sala. No era un abogado contratado por ella. No era un periodista buscando escándalo. No era nadie que Rodrigo Salcedo hubiera considerado en ninguno de sus escenarios de control. Era alguien de adentro, alguien que llevaba años viendo lo mismo que Valentina, alguien que había decidido finalmente que el momento también había llegado. La pantalla rajada brilló bajo las luces frías. El teléfono empezó a sonar, y en la sala de juntas del piso 42, con vista panorámica sobre Bogotá y sus montañas cubiertas de neblina, la historia estaba a punto de doblar hacia donde nadie esperaba. Rodrigo Salcedo siguió sonriendo. Era una sonrisa de 48 horas construida. La sonrisa de un hombre que ha ganado demasiadas veces para imaginar perder. Sus manos descansaban planas sobre la mesa de roble, con la tranquilidad de quien controla el tablero completo. Felipe Arango revisaba algo en su carpeta con la cabeza baja, como si la conversación ya hubiera terminado y solo faltara firmar el acta. El doctor Hernán Lozano giró el bolígrafo una vez más entre los dedos. 1 vez, 2 veces.
Ejercicio mecánico de quien espera un desenlace conocido. Nadie en esa sala miraba el teléfono con atención real. Nadie excepto Valentina. El teléfono sonó 3 veces al otro lado. 3 tonos largos y tranquilos, como el latido de algo que se ha estado preparando en silencio durante mucho tiempo. Luego la voz. Valentina, ya sé para qué llamas. La voz era de hombre, pausada, con el peso específico de alguien que ha tomado una decisión costosa y ya no tiene intención de retroceder. Voz con acento bogotano del norte, de esas vocales bien formadas que se aprenden en colegios con campo de fútbol y capilla propia. Valentina respondió con 2 palabras. Ya es hora. Ya es hora, repitió la voz al otro lado. Y cortó. Rodrigo Salcedo dejó de sonreír. No de golpe, no de manera dramática. La sonrisa se fue como se va el gas de un globo cuando le haces un hueco pequeño. Despacio, sin que nadie pueda señalar exactamente el momento en que desapareció. Pero cuando desapareció, la cara que quedó era diferente. Era la cara que Rodrigo Salcedo no le mostraba a las revistas de negocios. La cara de debajo, la cara del cálculo. ¿Con quién hablaste?, preguntó. La pregunta salió con más rapidez de la que él habría querido. Esa velocidad lo delató. Valentina lo notó. Lo anotó mentalmente con la misma precisión con que anotaba cualquier dato relevante. Con alguien que tiene información complementaria a la mía, respondió Valentina. Pausa. Alguien de adentro de esta empresa. El doctor Hernán Lozano cerró los dedos alrededor del bolígrafo. Felipe Arango levantó la vista de la carpeta por primera vez en 10 minutos. Los 3 hombres del fondo de la sala se miraron entre sí con esa comunicación silenciosa y rápida de quienes comparten un secreto que creían a salvo. Eso es una amenaza, dijo Hernán Lozano con voz profesional y controlada. La voz del abogado activado, el tono que usan para enfriar situaciones mientras evalúan el daño. Y le recomiendo que piense muy bien lo que está haciendo, señorita Ríos. Las consecuencias legales de difamar a una empresa de esta envergadura son... No estoy difamando nada, lo interrumpió Valentina sin alzar la voz. Estoy presentando un informe financiero con respaldo documental. Eso es exactamente mi función en esta empresa. Su función, dijo Rodrigo Salcedo, y ahora la voz tenía el filo sin disfraz, sin el barniz de la cordialidad, el filo real. Era analizar datos y presentar reportes internos. No construir casos judiciales en su tiempo libre. Los datos me construyeron el caso solos, respondió Valentina. Yo solo supe leerlos. El hombre cuya voz sonó en ese teléfono se llamaba Mauricio Andrade Quiroz, 41 años, contador público certificado, revisor fiscal del Grupo Meridian durante los últimos 6 años, nacido en Chapinero, criado en Usaquén, hijo de un médico internista y una profesora de literatura del Colegio Los Pinos. Hombre de costumbres ordenadas. Tinto sin azúcar a las 7 de la mañana. Almuerzo siempre en el mismo restaurante de la calle 93. Caminata de 40 minutos los miércoles y sábados por el parque de la 93. Mauricio Andrade no era un hombre de riesgos. Era por entrenamiento y por temperamento, exactamente lo contrario. Un hombre de protocolos, de procedimientos, de marcos regulatorios estudiados con cuidado y aplicados con precisión. El tipo de profesional que en una fiesta de empresa prefiere hablar de normativas contables antes que de fútbol, y que duerme bien porque cada decisión que toma tiene respaldo escrito en alguna parte. Había dormido bien durante 6 años en el Grupo Meridian. O casi bien. El casi empezó 18 meses atrás, en abril, cuando revisando los estados financieros consolidados del primer trimestre, encontró una variación en las cuentas de inversión que no correspondía con los reportes de la división de infraestructura. Era una diferencia pequeña en términos relativos. 4.2% de desfase entre lo registrado y lo ejecutado. El tipo de diferencia que puede tener 10 explicaciones inocentes. Mauricio buscó las explicaciones inocentes. No las encontró. Encontró otra cosa. Encontró un patrón. Encontró que ese 4.2% se repetía, con variaciones menores, en los 3 trimestres anteriores. Encontró que las transferencias marcadas como inversiones estratégicas externas tenían como destino final una empresa en Panamá, cuyo único vínculo documentado con el Grupo Meridian era una firma en un contrato de asesoría
que renovaba cada 6 meses de forma automática. Empresa en Panamá. Contrato de asesoría. Renovación automática. Ningún entregable documentado. Ningún informe de resultados. Solo transferencias. Mauricio Andrade sabía exactamente lo que significaba eso. Lo sabía porque tenía 18 años de experiencia en revisoría fiscal. Lo sabía porque había estudiado casos similares en seminarios de la Junta Central de Contadores. Lo sabía porque los manuales de auditoría forense que tenía en su biblioteca personal, subrayados con 3 colores diferentes, describían ese patrón con nombre propio: desvío de fondos, enriquecimiento ilícito, responsabilidad penal para los directivos involucrados, y responsabilidad también para el revisor fiscal que lo conociera y callara. Esa última parte fue lo que lo tuvo despierto durante semanas. La responsabilidad del que sabe y calla. Mauricio no era un hombre de riesgos, pero tampoco era un hombre de complicidades. Esas dos cosas habían coexistido en relativa paz durante 18 meses de análisis, de dudas, de borradores de informes que escribía y guardaba en una carpeta encriptada en su computador personal, en el apartamento de la calle 127, donde vivía solo desde su divorcio, rodeado de libros de contabilidad y de las fotos de sus 2 hijos adolescentes que lo visitaban los fines de semana. Sus hijos: Sebastián, 16 años, Camila, 14. Pensar en ellos lo había detenido muchas veces. No por cobardía, por cálculo. Si salía a denunciar solo, sin respaldo, sin un sistema de contención, el Grupo Meridian lo destruiría antes de que llegara al juzgado. No era paranoia, era matemática. Él contra Rodrigo Salcedo era un cociente que no cerraba. Y sus hijos necesitaban un padre funcional, no un mártir con principios y sin trabajo. Entonces esperó. Esperó sin saber exactamente qué esperaba, hasta que Valentina Ríos llegó al Grupo Meridian. La notó desde el primer mes, no de manera inmediata. La notó de la forma en que se notan las cosas importantes, de a poco, por acumulación de evidencias. Primero, sus preguntas en las reuniones de área. Preguntas específicas, técnicas, que apuntaban exactamente a las zonas donde el sistema tenía grietas. Segundo, su forma de revisar documentos. No buscaba lo que le pedían que buscara, buscaba lo que los documentos no mostraban de frente. Tercero, su expresión cuando recibía ciertas respuestas. Una expresión plana, neutra, que Mauricio reconoció porque era la misma que él había aprendido a poner cuando escuchaba algo que registraba para analizar después. La expresión de quien guarda información. A los 6 meses de que Valentina ingresara al Grupo Meridian, Mauricio Andrade tuvo la certeza de que ella estaba viendo lo mismo que él. No lo buscó de inmediato. Esperó 4 meses más. Los usó para observarla con más cuidado, para confirmar que su metodología era sólida, para asegurarse de que no era ingenua sino estratégica, para distinguir entre alguien que había encontrado un problema y alguien que sabía qué hacer con él. Valentina era lo segundo. El primer contacto fue indirecto. Una tarde de enero, Mauricio dejó sobre el escritorio de Valentina, cuando ella había salido a almorzar, una carpeta sin membrete con 3 páginas de análisis de las cuentas de inversiones del Norte S.A., sin firma, sin nota, solo los números con sus inconsistencias marcadas en lápiz rojo. Valentina volvió del almuerzo, abrió la carpeta, la revisó durante 3 minutos y la guardó en su mochila, sin hacer ningún comentario visible. Al día siguiente, Mauricio encontró en su escritorio, debajo de un informe de circulación general, una hoja doblada en 4 con un único número escrito a mano. El monto total acumulado de las transferencias irregulares que Valentina había rastreado hasta ese momento. El número era mayor que el de Mauricio. Valentina había encontrado más. Eso fue el inicio de la alianza más silenciosa y más sólida que se construyó en los 42 pisos de la Torre Meridian. Sin reuniones en salas de juntas, sin correos electrónicos corporativos, sin conversaciones en los pasillos, solo documentos intercambiados con la discreción de 2 personas que entienden que la única ventaja que tienen frente a un poder mayor es que ese poder no sabe que existen como unidad. Mauricio aportó los registros de revisoría de los últimos 4 años. Valentina aportó el análisis cruzado de los estados financieros con los contratos de proveedores. Mauricio identificó los mecanismos de registro. Valentina reconstruyó el flujo completo del dinero desde el origen hasta el destino final en Panamá.
Mauricio confirmó las firmas de autorización. Valentina documentó las fechas y los montos con la precisión de quien construye un caso que tiene que sobrevivir al escrutinio de cualquier tribunal del país. No fue rápido, fue meticuloso. Los últimos 4 meses habían sido los más intensos. Los 4 meses en que Valentina empezó a grabar. En que Mauricio, desde su posición de revisor fiscal, solicitó copias de archivo de documentos que en realidad iban directo a la carpeta encriptada de ambos. En que los dos trabajaron en paralelo, desde sus escritorios separados por 2 pisos de diferencia, construyendo la estructura de una denuncia que no pudiera ser desmontada. Esa tarde de octubre, cuando Valentina recibió la convocatoria a la reunión de revisión financiera, le envió a Mauricio un único mensaje de texto desde su teléfono personal. 3 palabras. Mañana es el día. Mauricio respondió en 40 segundos. Estoy listo. Y así fue. Cuando la llamada terminó y Valentina bajó el teléfono, Rodrigo Salcedo tenía la mirada fija en ella con una intensidad nueva. Ya no era la mirada de la superioridad tranquila. Era la mirada del reconocimiento. La mirada de un jugador de ajedrez que acaba de ver un movimiento que no había calculado. ¿Quién fue?, preguntó de nuevo. Esta vez la pregunta fue más lenta, más controlada, pero más urgente debajo del control. Alguien con acceso a los mismos registros que yo, respondió Valentina. Con firma autorizada en los documentos de revisoría de los últimos 4 años. El doctor Hernán Lozano se puso de pie. Movimiento brusco que hizo crujir su silla. Miró a Rodrigo Salcedo con una expresión que Valentina interpretó correctamente. El abogado acababa de recalcular el tamaño del problema. «Rodrigo», dijo Hernán Lozano con voz baja, «necesitamos un momento». «No», respondió Rodrigo Salcedo sin mover la vista de Valentina. «No necesitamos ningún momento». Volvió a acomodarse en la silla. Volvió a poner las manos sobre la mesa. Pero las manos ya no estaban planas. Estaban ligeramente cerradas. «Señorita Ríos, lo que está haciendo es muy peligroso. Independientemente de lo que crea que tiene, independientemente de con quién esté hablando, este edificio tiene 42 pisos de estructura legal que la protegen a ella y a sus activos. Ningún documento interno tiene valor probatorio si fue obtenido de manera irregular. Cuénteme más sobre la obtención irregular de documentos», respondió Valentina con una voz tan tranquila que la frase sonó casi amable. «¿Le parece que ese es un tema que quiere discutir en este momento?» Pausa larga. Felipe Arango cerró su carpeta. La cerró despacio, con cuidado, como si de repente tuviera miedo de que lo que contenía pudiera verlo alguien. «Escúcheme», dijo Rodrigo Salcedo. Y ahora la voz cambió de registro. El filo desapareció. Volvió algo parecido a la cordialidad. Pero era una cordialidad diferente a la del principio de la reunión. Ya no era condescendencia. Era negociación. Seamos adultos. Usted es una profesional inteligente. Nosotros somos una empresa que ha generado miles de empleos en este país. Hay formas de resolver situaciones como esta sin que nadie salga lastimado, sin que nadie pierda lo que ha construido. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Perfectamente, respondió Valentina. Entonces hablemos de lo que necesita para que esto quede en esta sala. La frase aterrizó en el aire de la sala de juntas con todo su peso. Felipe Arango miró hacia la ventana. Los hombres del fondo de la sala no se miraron entre sí esta vez. Cada uno miraba un punto distinto del techo o del piso, como si el techo y el piso fueran repentinamente fascinantes. Valentina dejó pasar 3 segundos exactos. «Lo que necesito», dijo despacio, «no cabe en esta sala». Rodrigo Salcedo exhaló por la nariz. «No cometa un error del que no pueda volver», dijo. Y esta vez la voz tenía un peso diferente. No era amenaza directa. Era algo más sutil y por eso más peligroso. Era la advertencia de quien conoce el sistema desde adentro y sabe cuántas formas tiene de triturar a una persona antes de que esa persona llegue a cualquier instancia donde alguien la escuche. Los errores que no tienen vuelta atrás son los que no se documentan, respondió Valentina. Los míos están todos documentados. Sacó del bolso una carpeta, delgada, azul marino, igual de austera que su saco. La puso sobre la mesa junto al teléfono. «Esto es una copia resumida del informe completo», dijo. «El informe completo, con todos los anexos, fue depositado esta mañana a las 8:15 en una dirección que no está en este edificio.
Si yo no realizo una confirmación antes de las 12 del mediodía, ese informe sale de esa dirección hacia 3 destinos distintos: la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General y un periodista de investigación de una publicación que ustedes conocen. El reloj en la pared de la sala marcaba las 9:42. 2 horas y 18 minutos para las 12 del mediodía. Rodrigo Salcedo miró el reloj, miró la carpeta azul, miró el teléfono con la pantalla rajada. Por primera vez desde que comenzó la reunión, no dijo nada. El silencio fue de otro tipo. Fue el silencio de algo que se rompe. El silencio de una estructura que cruje cuando recibe un peso para el que no fue diseñada. Hernán Lozano se acercó a Rodrigo Salcedo y le habló al oído durante 15 segundos. Rodrigo escuchó sin moverse, sin pestañear. Sus manos volvieron a estar planas sobre la mesa, pero esta vez la calma era diferente. Era la calma de contención, no de control. Felipe Arango levantó la vista hacia Valentina con una expresión que ella no esperaba ver en esa sala. No era hostilidad, no era desprecio. Era algo que se parecía mucho al alivio. Felipe Arango tenía 39 años y una hija de 7 que se llamaba Isabela. Tenía también un expediente guardado en el cajón de su escritorio del 4º piso que cargaba como una piedra sobre el pecho desde hacía 14 meses. Un expediente que documentaba algo que él no había buscado encontrar, pero que encontró una tarde de agosto del año anterior mientras revisaba archivos de nómina histórica para un reporte de auditoría interna. Lo que encontró no era sobre dinero, era sobre personas. Específicamente, sobre 5 personas que habían trabajado en el Grupo Meridian en los últimos 8 años y que habían sido despedidas después de haber presentado quejas internas relacionadas con irregularidades financieras o laborales. 5 personas que firmaron acuerdos de confidencialidad como condición para recibir sus liquidaciones. 5 personas que, según los registros internos de la empresa que Felipe revisó esa tarde de agosto, habían sido objeto de lo que los documentos llamaban gestión de salida proactiva. Felipe Arango sabía lo que esa frase significaba en el vocabulario real del poder corporativo. Sabía lo que implicaba para las personas detrás de esos 5 nombres. Y sabía, con la claridad incómoda de quien tiene un expediente en el cajón y una hija de 7 años en casa, que él era parte del sistema que lo hacía posible. No había dicho nada, no en 14 meses, no porque no quisiera, sino porque cada vez que abría el cajón y miraba el expediente, calculaba lo que pasaría si hablaba, calculaba el sueldo que perdería, la referencia laboral que el Grupo Meridian podía destruir con 2 llamadas telefónicas, el tiempo que tardaría en conseguir otro trabajo, las cuotas del apartamento, el colegio de Isabela. Los cálculos siempre ganaban. Hasta esa mañana. Esa mañana, mientras Valentina Ríos ponía el teléfono sobre la mesa y Rodrigo Salcedo miraba el reloj y Hernán Lozano susurraba estrategias de contención al oído de su cliente, Felipe Arango abrió la carpeta sobre su mesa por última vez y la miró diferente. No vio los números de los acuerdos de confidencialidad. No vio las cláusulas. No vio las firmas. Vio los nombres. 5 nombres de personas reales que habían intentado hacer lo correcto y habían sido aplastadas antes de llegar a ningún lado. 5 personas que probablemente habían creído, como Valentina, que la verdad tenía peso suficiente para sostenerse sola. Y luego miró a Valentina. La miró con la atención completa, de frente, por primera vez en toda la reunión. Vio una mujer de 28 años con un saco azul marino comprado en el mercado central y un teléfono con la pantalla rajada. Vio a alguien que no tenía los recursos del poder, ni las conexiones del sistema, ni la red de protección de los que juegan en las ligas altas. Que tenía solo números bien documentados y la disposición de ir hasta el final con ellos. La 6ª persona. Si Valentina pasaba a ser la 6ª persona de esa lista del cajón, Felipe Arango sabía que no iba a poder mirarle la cara a Isabela esa noche. Cerró la carpeta. La cerró de manera diferente a como la había cerrado momentos antes. No con el gesto de quien guarda algo para protegerlo, con el gesto de quien cierra algo porque ya tomó una decisión. Rodrigo, dijo Felipe Arango en voz alta. Era la primera vez que hablaba en toda la reunión. Rodrigo Salcedo lo miró con sorpresa. El tono de Felipe no era el de siempre. No era el tono eficiente y neutral del director de recursos humanos
que administra gestiones de salida proactivas. Era otro tono. Rodrigo lo reconoció. Era el tono de alguien que ha cruzado una línea interna. «Rodrigo», repitió Felipe, «hay algo que tienes que saber». Colocó la carpeta sobre la mesa. No la carpeta que había traído a la reunión. La otra. La que había subido esa mañana desde el cuarto piso sabiendo, con una certeza que había tardado 14 meses en alcanzar, que ya era tiempo de subirla. Esto es documentación sobre 5 casos anteriores de empleados que presentaron quejas internas relacionadas con irregularidades financieras entre 2016 y 2022. 5 casos con acuerdos de confidencialidad firmados bajo presión. 5 casos que, en el contexto de lo que la señorita Ríos acaba de presentar, tienen una relevancia que no podemos ignorar. El doctor Hernán Lozano se quedó inmóvil. Rodrigo Salcedo miró a Felipe Arango con una expresión que Valentina nunca olvidaría. Era una expresión que ella había visto una sola vez en su vida, años atrás, cuando siendo niña vio a un vecino del barrio Quiroga perder en dominó una cantidad de dinero que no tenía. Era la expresión de alguien que acaba de entender que el tablero tiene más piezas de las que había contado. Valentina miró el reloj. Las 9:51. El teléfono con la pantalla rajada brillaba sobre la mesa de roble, silencioso y quieto, como una promesa que todavía no había terminado de cumplirse. Y en ese momento, desde el bolsillo de Felipe Arango, empezó a vibrar su propio teléfono. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Felipe lo sacó. Miró la pantalla. La expresión de su cara cambió de una forma que Rodrigo Salcedo no supo leer, pero que Valentina sí supo leer, porque era la misma expresión que ella había tenido 4 meses atrás cuando Mauricio Andrade dejó esa carpeta sin membrete sobre su escritorio. La expresión de quien recibe una confirmación que estaba esperando, sin saber que la esperaba. «Es Mauricio Andrade», dijo Felipe Arango, y levantó la vista hacia Valentina con algo que era definitivamente alivio. «Dice que está en el lobby del edificio». La sala de juntas del piso 42 se quedó en silencio absoluto. Bogotá seguía extendiéndose detrás del vidrio. Las montañas seguían cubiertas de neblina. El tráfico de la mañana seguía su lógica caótica y familiar. El mundo afuera no sabía nada todavía. Pero adentro, en esa sala, el peso del poder empezaba a redistribuirse de una manera que nadie, la semana anterior, habría calculado como posible. Rodrigo Salcedo miró la puerta de la sala, miró el reloj, miró el teléfono con la pantalla rajada, y por primera vez en toda la reunión, Rodrigo Salcedo no supo qué decir. Mauricio Andrade entró a la sala con el paso tranquilo de quien ha cruzado el umbral definitivo, sin apresuramiento, sin teatralidad, con el mismo ritmo exacto y medido con que revisaba columnas de números en sus madrugadas de auditoría. 41 años, traje gris oscuro, corbata azul petróleo, portafolio de cuero negro bajo el brazo izquierdo. El portafolio que llevaba al mismo restaurante de la calle 93 cada mediodía, al mismo parque los miércoles y los sábados, al mismo apartamento de la calle 127 donde sus hijos lo visitaban los fines de semana. El portafolio que durante 18 meses había contenido borradores de informes que escribía y guardaba sin enviar. Esa mañana el portafolio no contenía borradores, contenía documentos firmados, con fecha, con número de radicado, con sello húmedo. Rodrigo Salcedo lo vio entrar, y algo en su mandíbula se apretó de manera visible. Una contracción pequeña, casi imperceptible. Pero Valentina llevaba 4 meses aprendiendo a leer los gestos del poder cuando empieza a fisurarse. Lo leyó con claridad. «Buenos días», dijo Mauricio Andrade, voz tranquila, sin inflexión dramática, la voz de un hombre que ha preparado este momento con la misma metodología con que prepara cualquier informe de revisoría. «Lamento interrumpir la reunión». Rodrigo Salcedo no respondió el saludo. «Mauricio», dijo con una voz plana y controlada que no era cordialidad sino advertencia. «¿Qué está haciendo aquí?» «Cumpliendo con mi responsabilidad legal como revisor fiscal del Grupo Meridian», respondió Mauricio. Dejó el portafolio sobre la mesa. Lo abrió con calma. Sacó 3 juegos de documentos, cada uno sujeto con un clip de metal. Los colocó en fila sobre el roble. Artículo 207 del Código de Comercio Colombiano. Numeral primero. El revisor fiscal tiene la obligación de informar oportunamente a la Administración
a la Asamblea y a los organismos de inspección sobre las irregularidades que encuentre en los negocios de la empresa. Pausa breve. Llevo informando internamente 18 meses, sin respuesta documentada de corrección. Hoy formalizo el proceso ante las instancias externas correspondientes. El doctor Hernán Lozano se puso de pie. Esta vez completo. Silla hacia atrás. Brazos semiextendidos. La postura del abogado en modo de intervención urgente. Mauricio, esto no puede... Doctor Lozano. Lo interrumpió Mauricio sin alzar la voz. Usted sabe mejor que nadie que este proceso ya no puede detenerse con una conversación en una sala de juntas. Hernán Lozano cerró la boca, la abrió de nuevo, la cerró otra vez. En 22 años de ejercicio profesional, nadie en el entorno del Grupo Meridian le había respondido así, con esa calma específica, con esa certeza de quien conoce el estatuto y sabe exactamente qué artículo aplica. Valentina miraba la escena desde su silla, no con satisfacción prematura, con la atención sostenida de quien sabe que lo más difícil todavía no ha ocurrido. Mauricio abrió el primer juego de documentos. 32 páginas numeradas. Análisis de flujos financieros del Grupo Meridian correspondientes a los periodos 2020, 2021, 2022 y 2023. Cada transferencia marcada con código de referencia. Cada cuenta identificada. Cada movimiento trazado desde su origen hasta su destino final. La empresa en Panamá aparecía en la página 7. Su nombre completo. Su número de registro. El nombre de su único director nominal. La fecha de constitución. La fecha del primer contrato de asesoría con el Grupo Meridian. Esta información fue cruzada con el informe de análisis de contratos de la señorita Valentina Ríos, dijo Mauricio. Señaló un número en la página 9. El monto total de transferencias no justificadas, entre enero de 2020 y agosto de 2024, es de 4.382 millones de pesos, aproximadamente $1.085.000 al tipo de cambio actual. La cifra cayó en la sala con el peso exacto que tenía. Felipe Arango bajó la vista. Los hombres del fondo de la sala no se movieron. Rodrigo Salcedo mantuvo la mirada fija en los documentos, sin leerlos, sin tocarlos, con la mirada de alguien que conoce perfectamente su contenido porque conoce perfectamente los hechos que generaron ese contenido. ¿De dónde sacó esa información?, preguntó Rodrigo Salcedo. Voz plana, medida. De los registros de revisoría a los que tengo acceso legal como revisor fiscal de esta empresa, respondió Mauricio. Los mismos registros que he firmado y archivado durante 6 años con su conocimiento y aprobación. Rodrigo Salcedo miró a Hernán Lozano. Mirada de 2 segundos. Comunicación mínima pero completa entre dos personas que llevan décadas entendiéndose sin palabras. Hernán Lozano carraspeó. Mauricio, hay consideraciones importantes sobre la confidencialidad de los estados financieros internos que... Doctor Lozano, repitió Mauricio. El informe ya salió del edificio a las 7:45 de esta mañana. Lo radiqué personalmente en la Superintendencia Financiera hace exactamente 1 hora y 40 minutos. Silencio. Número de radicado. SFC 2024 1008 0047 RF. Sacó del portafolio una hoja adicional. La colocó sobre la mesa junto a los otros documentos. Era la constancia de radicación. Con sello. Con fecha, con hora, con el número que acababa de pronunciar impreso en tinta negra sobre papel membretado de la superintendencia. Rodrigo Salcedo miró la hoja. La miró durante 5 segundos completos. Valentina contó los segundos en silencio desde su lado de la mesa. 5 segundos era el tiempo que tardaba un hombre como Rodrigo Salcedo en recalcular escenarios, en evaluar ángulos, en buscar la salida que siempre había existido en todos los problemas anteriores de su vida. En ese recorrido de 5 segundos, Valentina vio el momento exacto en que Rodrigo Salcedo no encontró la salida. El proceso que siguió no ocurrió en la sala de juntas del piso 42. Ocurrió en los 7 días siguientes, en lugares que no tenían vista panorámica sobre Bogotá, ni mesas de roble importado. Ocurrió en oficinas de vidrio esmerilado y archivadores metálicos, en salas de espera con sillas plásticas y números de turno, en ventanillas atendidas por funcionarios con malos, regulares, y a veces buenos días, pero siempre con el mismo sello, la misma firma, el mismo rigor burocrático, que es la única armadura real contra el poder informal.
El martes 8 de octubre, a las 2 de la tarde, Valentina y Mauricio llegaron juntos a las instalaciones de la Fiscalía General en la calle 26. Llegaron en el sistema de buses. Sin carro, sin conductor, sin parqueadero, con el portafolio de Mauricio, la mochila de Valentina y el disco duro externo de Valentina guardado en una bolsa de tela de color negro que ella cargaba contra el cuerpo. Esa bolsa, ese disco duro, esa mochila, 4 meses de material, grabaciones de audio, copias de contratos, análisis financieros cruzados. El trabajo de 2 personas que habían decidido, por caminos distintos y por razones distintas, que el costo de callar era mayor que el costo de hablar. La funcionaria que los atendió se llamaba Andrea Cepeda, 34 años, cabello corto, audífonos colgados del cuello. Cara de quien ha visto muchas personas llegar a esa ventanilla con papeles y con esperanzas y con miedo, y ha aprendido a tratar cada caso con la misma neutralidad técnica, sin que eso signifique indiferencia real. Valentina colocó el primer juego de documentos sobre la ventanilla. Venimos a formalizar una denuncia por desvío de fondos, enriquecimiento ilícito y presunta corrupción privada, dijo. Tenemos documentación de respaldo de carácter contable, financiero y de auditoría. Andrea Cepeda revisó el primer documento. Lo hojeó con rapidez, levantó la vista, hojeó el segundo. Su expresión no cambió de manera dramática, pero algo en la velocidad con que continuó revisando el material indicó que lo que estaba viendo no era el expediente promedio. ¿Tiene todos los soportes en orden cronológico?, preguntó. Sí, respondió Valentina. El índice está en la primera página de cada carpeta. Andrea Cepeda asintió. Van a necesitar hablar con la coordinadora de recepción de casos complejos, dijo. Esperen aquí. Se levantó. Desapareció por una puerta lateral durante 6 minutos. Volvió con una mujer mayor, de unos 50 años, falda sastre, aretes pequeños de oro, cara de quien coordina cosas complejas con la eficiencia de quien lleva décadas haciéndolo. Pasen, dijo la coordinadora. Y los pasaron. Eso fue el lunes. El martes 9, Mauricio estuvo 4 horas en la superintendencia financiera respondiendo preguntas de un equipo de 3 auditores que revisaron su informe página por página, número por número, referencia por referencia. No encontraron inconsistencias. No porque Mauricio fuera perfecto, sino porque había usado 18 meses en asegurarse de que cada número tuviera su fuente, cada fuente tuviera su respaldo y cada respaldo tuviera su cadena de custodia documentada. Los auditores hicieron 42 preguntas. Mauricio respondió 42 veces, con la misma calma de su tinto sin azúcar de las 7 de la mañana. El miércoles 10, Felipe Arango llegó solo a las oficinas de la Fiscalía. Sin avisar a Rodrigo Salcedo, sin consultar con Hernán Lozano, con la carpeta que había subido al piso 42 el lunes y que esa noche había llevado a su apartamento, donde la leyó completa por primera vez en 14 meses, en la cocina, con Isabela dormida en su cuarto de paredes con dibujos de elefantes y mariposas. Felipe Arango presentó los 5 expedientes, los 5 nombres. Las 5 liquidaciones con acuerdos de confidencialidad firmados bajo presión. No pedía nada para él, solo pedía que esas 5 personas pudieran ser contactadas como posibles testigos en el proceso. La coordinadora de la Fiscalía tomó nota. Le explicó el proceso, le informó sus derechos y sus responsabilidades. Felipe escuchó con la atención de quien escucha algo que lleva demasiado tiempo sin querer escuchar. Cuando salió de la Fiscalía, en la calle 26 con el tráfico de la mañana bogotana y el sol de octubre pegando sobre el cemento, sacó el teléfono y llamó a su exesposa. «Hoy no puedo recoger a Isabela», dijo. «¿Estás bien?», preguntó la voz al otro lado. «Sí», respondió Felipe. Y era verdad. Era la primera vez en 14 meses que era verdad de manera completa. El jueves 11, los abogados del Grupo Meridian presentaron ante la Fiscalía un documento de objeciones al proceso. Documento de 47 páginas, preparado en tiempo récord, con el sello de 3 firmas de abogados distintas. Argumentaba irregularidades en la obtención de documentos. Cuestionaba la cadena de custodia del material de Valentina. Señalaba el vínculo laboral de Mauricio con la empresa como conflicto de interés que invalidaba su testimonio. El equipo de la Fiscalía recibió el documento, lo registró, lo incorporó al expediente y continuó con el proceso.
El viernes 12, la Superintendencia Financiera emitió una medida cautelar que congelaba preventivamente 3 de las cuentas del Grupo Meridian identificadas en el informe de Mauricio como canales de las transferencias irregulares. No todas las cuentas, no el cierre total de operaciones, solo las 3 cuentas específicas, solo el monto específico en disputa. La medida era técnica, precisa, acotada. Era exactamente lo que debía ser. Valentina se enteró por una llamada de Mauricio a las 4:30 de la tarde. Estaba en su apartamento en Chapinero, sentada en la silla de la cocina, con el disco duro externo sobre la mesa, revisando el respaldo de los archivos por tercera vez desde el lunes. El teléfono sonó. Pantalla rajada. Cayeron las cautelares, dijo Mauricio. Valentina apoyó la espalda en el respaldar de la silla. Exhaló despacio. ¿Cuánto tiempo toman los procesos?, preguntó. Depende del tamaño del expediente y de los recursos que la defensa interponga, respondió Mauricio. Meses, probablemente más de 1 año para un fallo completo. ¿Pero el proceso está abierto? El proceso está abierto y documentado. Valentina miró el techo de su cocina. Techo con una humedad pequeña en la esquina derecha que llevaba 3 meses prometiéndose reparar. Pensó en su madre. En el cajón de la cómoda junto al vestido azul con naftalina. En el disco duro que había dormido ahí 4 meses esperando este día. Gracias, Mauricio, dijo. Fue trabajo de los dos, respondió él. Cortaron la llamada. Valentina siguió mirando la humedad del techo. El proceso estaba abierto. Eso era todo lo que podía decirse el viernes 12. No había victoria. No había derrota. Había un expediente con número de radicado, un equipo de auditores revisando documentos y 3 cuentas bancarias congeladas en espera de una determinación judicial. Era el principio de algo largo. Era también el final de algo. El final de los 4 meses de guardar todo en silencio. El final de sonreír en las reuniones mientras documentaba. El final de cargar sola el peso de saber. Rodrigo Salcedo recibió la notificación de las medidas cautelares ese mismo viernes. La recibió en su oficina del piso 42. La misma oficina desde donde podía ver Bogotá completa en días despejados. Era un día nublado. Las montañas no se veían. La ciudad era solo una mancha gris uniforme bajo el vidrio. Hernán Lozano estaba con él. Había estado con él prácticamente cada hora desde el lunes. 42 pisos de estructura legal habían pasado los últimos 5 días en sesión permanente de crisis. 4 equipos de abogados. 2 firmas externas contratadas de urgencia. Llamadas a contactos en ministerios, en la superintendencia, en despachos que Rodrigo Salcedo había frecuentado durante 20 años de construcción de influencia. Las llamadas habían tenido respuestas distintas a las habituales, más cortas, más formales. El lenguaje de la distancia institucional cuando alguien mide el costo político de seguir cerca. ¿Cuánto tiempo nos da la cautelar?, preguntó Rodrigo. Depende de los recursos que interpongamos, respondió Hernán Lozano. Podemos ganar tiempo. Podemos cuestionar la admisibilidad de parte del material. Podemos argumentar. Hernán. La voz de Rodrigo lo detuvo. ¿Cuánto tiempo real? Hernán Lozano miró sus papeles. Pausa. Si la fiscalía tiene lo que parece tener, y si el revisor fiscal sostiene su testimonio, y si los 5 casos de Felipe Arango son corroborados por los antiguos empleados. No terminó la frase. No necesitó terminarla. Rodrigo Salcedo asintió una sola vez. Movimiento mínimo. El asentimiento de quien recibe una información que ya calculaba, pero cuya confirmación verbal tiene un peso distinto. Se puso de pie. Caminó hasta el ventanal. Bogotá seguía cubierta de nubes. ¿Qué me recomiendas?, preguntó sin voltearse. Que hablemos con el área de comunicaciones corporativas esta tarde, respondió Hernán Lozano. Necesitamos controlar el relato antes de que salga por otro canal. ¿El periodista? Sí, el periodista que ella mencionó. Si llega primero a él con la historia, el daño reputacional es irreversible. Rodrigo giró el anillo en su dedo anular. Derecho. Oro blanco con un diamante pequeño en el centro. Un tic que Valentina había observado 2 veces en la reunión del lunes y que había anotado en su mente como señal de cálculo bajo presión. Bien, dijo. Habla con comunicaciones. ¿Y Valentina Ríos? Rodrigo Salcedo tardó en responder. Tardó el tiempo específico de alguien que está reformulando una evaluación. ¿Ella sigue vinculada a la empresa?
preguntó. Hernán Lozano revisó algo en su teléfono. Técnicamente sí. Nunca se formalizó su desvinculación. La reunión del lunes no llegó a ese punto. Entonces sigue vinculada. Sí. Bien. Necesito que eso cambie. Hernán Lozano asintió con la soltura de quien ha ejecutado ese tipo de instrucción muchas veces. ¿Mañana a primera hora? Esta tarde, dijo Rodrigo. Antes de que cierre el día laboral. Hernán Lozano salió de la oficina. Rodrigo Salcedo se quedó de pie frente al ventanal. Bogotá gris, montañas invisibles. La ciudad de siempre, indiferente y enorme y viva. Pensó en cuántas veces había estado en esa posición y había encontrado la salida. El primer escándalo menor de los fondos de pensiones, 17 años atrás. El problema con el contrato de obra en Cali. La denuncia anónima de 2018 que había muerto sin ruido en 3 semanas. Siempre había encontrado la salida. No la salida perfecta, la salida real. La salida que preservaba lo esencial y sacrificaba lo prescindible. Esta vez tenía que encontrarla de nuevo. Tenía que encontrarla antes de que ese periodista recibiera una llamada. Antes de que las cautelares se convirtieran en imputación formal. Antes de que los 5 nombres de Felipe Arango se convirtieran en 5 testimonios grabados en los archivos de la Fiscalía. Tenía que encontrar la salida. El problema era que por primera vez en 20 años, Rodrigo Salcedo miraba el tablero completo y no la encontraba. La carta de terminación del contrato llegó al correo electrónico de Valentina a las 5:47 de la tarde del viernes. Membrete del Grupo Meridian. Firma del doctor Hernán Lozano en nombre de la Dirección Jurídica. Lenguaje formal y técnico. Terminación unilateral del contrato de prestación de servicios profesionales con justa causa. La justa causa era descrita en 5 numerales. Numerales que documentaban una versión de los hechos en la que Valentina Ríos había incurrido en violación de confidencialidad, extracción no autorizada de documentos internos, acciones que configuraban competencia desleal y conductas contrarias a los intereses de la empresa. 5 numerales, cada uno respaldado con lenguaje jurídico preciso. Cada uno diseñado para construir un historial en el que Valentina era la parte que había actuado de mala fe. Valentina leyó la carta sentada en la misma silla de la cocina donde había recibido la llamada de Mauricio 1 hora antes. La leyó entera, 2 veces, con la atención con que leía todo, sin saltar, sin irse hacia el final antes de tiempo. Cuando terminó de leerla, la dejó sobre la mesa junto al disco duro externo. Tomó el teléfono con la pantalla rajada. Escribió un mensaje de texto a Mauricio. 3 palabras. Ya llegó la carta. La respuesta llegó en 40 segundos. La mía también. Valentina dejó el teléfono. Miró la carta. La humedad del techo seguía en la esquina. El disco duro seguía sobre la mesa. El proceso seguía abierto en la Fiscalía con su número de radicado. Las 3 cuentas seguían cauteladas. La carta de terminación era un movimiento calculado. Un movimiento que Rodrigo Salcedo esperaba que la desestabilizara. Que la enviara a buscar un abogado de urgencia, que la pusiera en el modo reactivo de quien acaba de perder el empleo y necesita resolver lo inmediato antes de poder pensar en lo importante. Era un movimiento diseñado para quitarle tiempo, para fragmentar su atención, para ponerla a defender su posición laboral mientras el equipo jurídico del Grupo Meridian trabajaba en desmantelar el expediente de la Fiscalía. Valentina conocía ese movimiento. Lo había visto descrito en los manuales que ella no tenía en estantería de apartamento amplio, sino en estantería de libros apilados en el cuarto pequeño de Chapinero. Lo había visto descrito como maniobra de distracción de recursos del denunciante. Tomó el teléfono. Escribió otro mensaje, esta vez no a Mauricio. A otro número que había guardado en su teléfono hacía 3 semanas, después de una conversación en voz baja en un pasillo del 4º piso entre ella y Felipe Arango. El número del abogado laboralista que Felipe le había recomendado. Abogado con 30 años de experiencia en casos contra empresas medianas y grandes. Exfuncionario de la Defensoría Pública. El tipo de abogado que Rodrigo Salcedo no encontraría en ninguna de las listas de contactos de sus clubes de negocios. Doctor Restrepo, soy Valentina Ríos. Acabo de recibir carta de terminación unilateral con causa. Necesito hablar con usted el lunes a primera hora si es posible. La respuesta llegó 8 minutos después. Lunes a las 8. Acá la espero.
Mándeme la carta esta noche para revisarla antes. Valentina reenvió la carta. Apagó la pantalla del teléfono. Lo dejó boca arriba sobre la mesa. La pantalla rajada hacia arriba, con esa grieta diagonal que cruzaba la pantalla de esquina a esquina como una cicatriz pequeña y permanente. Ese teléfono, ese disco duro, esa carta sobre la mesa, todo en el mismo cuadro. El apartamento de Chapinero en silencio un viernes por la noche, con el ruido del tráfico de la séptima llegando por la ventana entreabierta y el olor a arepas de la tienda del piso de abajo que a esa hora siempre empezaba a subir. Valentina pensó en su madre, en el barrio Quiroga, en los 800 pesos de almuerzo de los viernes, en el camino de 45 minutos a pie que ella hacía de la escuela a la casa cuando el pasaje no alcanzaba. Pensó en todo eso con la quietud específica de quien recuerda su origen no para lamentarlo, sino para recordar de dónde viene la fuerza. No del apellido, no del piso del edificio, no del precio del traje, de otra parte, de un lugar que no aparece en ningún organigrama corporativo. De un lugar que Rodrigo Salcedo no había podido comprar en 20 años de construcción de poder porque simplemente no estaba en venta. El lunes 15 de octubre, Rodrigo Salcedo llegó a la Torre Meridian a las 7 de la mañana, 40 minutos antes de su horario habitual. El ascensor al piso 42. La oficina con vista a Bogotá. El tinto que la asistente le dejaba siempre en el escritorio. Ese lunes la asistente no estaba todavía. Rodrigo preparó el tinto solo, mirando la ciudad mientras la máquina calentaba. Bogotá amanecía despejada. Las montañas se veían completas, verdes y grandes y quietas sobre el oriente de la ciudad. Hermosas, como siempre, con esa belleza indiferente de las geografías que existen con total independencia de los problemas humanos que ocurren a sus pies. El tinto salió. Rodrigo lo tomó de pie frente al ventanal. A las 7:15 llegó el primer correo de Hernán Lozano. El periodista de investigación había publicado algo. No el artículo completo. Todavía no. Pero en sus redes había posteado una frase que decía que en los próximos días publicaría una investigación sobre irregularidades financieras en uno de los grupos empresariales más importantes del país. Sin nombres, sin cifras. Solo esa frase. Esa frase había sido compartida 4000 veces en 6 horas. Rodrigo Salcedo leyó el correo de Hernán Lozano. Dejó el tinto sobre el escritorio. Sin terminarlo, miró el teléfono durante 5 segundos. Marcó el número de Felipe Arango. El teléfono sonó 4 veces. 5. Buzón de voz. Felipe, necesito hablar contigo esta mañana. Llámame en cuanto puedas. Colgó. Marcó otro número. El de un hombre que él llamaba 2 o 3 veces al año para conversaciones que no quedaban registradas en ninguna agenda y que resolvían problemas que tampoco quedaban registrados en ningún expediente. El número marcó. 1 vez. 2. 3. No contestó. Era la primera vez en 12 años que ese número no contestaba. Rodrigo Salcedo dejó el teléfono sobre el escritorio. Miró las montañas. Las montañas seguían verdes y grandes y quietas, indiferentes. Él tenía 54 años, tenía 20 años de construcción sistemática, tenía la empresa, tenía los contactos, tenía los pisos altos, tenía el anillo de oro blanco con el diamante pequeño que giraba en su dedo derecho cuando calculaba. Lo giró, una vez, lo giró otra vez. El segundo correo de Hernán Lozano llegó a las 7:22. Un funcionario de la Superintendencia Financiera había filtrado a otro medio que la medida cautelar del viernes tenía respaldo documental extraordinariamente sólido. El funcionario no dio su nombre, no lo daría, pero la frase era suficiente. Era el tipo de frase que circulaba y crecía y se convertía en contexto antes de que ningún tribunal emitiera ningún fallo. Era el tipo de frase que Rodrigo Salcedo había usado muchas veces en la dirección contraria para construir narrativas que protegieran sus intereses antes de que los expedientes llegaran a ninguna instancia formal. Ahora la frase caminaba en la otra dirección, y caminaba más rápido de lo que él había calculado. Rodrigo Salcedo se quedó de pie frente al ventanal con el segundo correo abierto en el teléfono y las montañas detrás del vidrio. Cerró el correo. Abrió los contactos. Buscó un nombre que no había buscado en meses. El nombre de alguien que le debía un favor de los grandes. Un favor que Rodrigo había guardado precisamente para un momento como este. Marcó. Sonó. Contestó. Rodrigo, necesito un favor.
dijo Rodrigo Salcedo. Pausa breve al otro lado. Llámame en 1 hora, respondió la voz, y cortó. 1 hora. Rodrigo Salcedo volvió a mirar las montañas. Tenía 1 hora. Había resuelto problemas más grandes con menos tiempo. Había encontrado salidas en situaciones donde no parecía haber ninguna. Siempre. En 20 años. Siempre. Pero el teléfono de los favores no había vuelto a sonar cuando se cumplió la hora. Ni a la 1:15. Ni a la 1:30. Rodrigo marcó de nuevo a las 9:05. Buzón de voz. Marcó a las 9:40. Buzón de voz. A las 10:15 su asistente golpeó la puerta de la oficina. «Doctor Salcedo, hay alguien en recepción». «¿Quién?». La asistente miró el papel en su mano. 2 personas. Un señor que se identifica como funcionario de la Fiscalía General. Rodrigo Salcedo no preguntó por la segunda persona. Ya lo sabía. Lo sabía con la certeza fría y definitiva de quien ha pasado la mañana viendo cada línea de defensa cerrarse una por una, como puertas que se cierran desde adentro sin que nadie pueda abrirlas desde afuera por más que empuje. Giró el anillo. 1 vez, 2, 3 veces. Y en ese movimiento repetido, en ese tic pequeño e involuntario que Valentina había observado y documentado mentalmente en la reunión del lunes anterior, estaba todo lo que quedaba del hombre que había construido 42 pisos de poder sobre la certeza de que el mundo obedece a las jerarquías visibles. La asistente esperaba en la puerta con la lista en la mano. Rodrigo Salcedo no respondió de inmediato. Miró las montañas por última vez, verdes y quietas e indiferentes como siempre. Como el primer día que llegó a ese piso, como el último. Y entonces, desde el bolsillo del saco de Rodrigo Salcedo, su propio teléfono vibró. 1 vez. Sola. Una notificación. La abrió. Era un mensaje de texto de un número que no reconoció. Sin nombre guardado. Sin identificación. Solo un número de 10 dígitos y una frase corta. 4 palabras. Ya llegó el periodista. Valentina Ríos estaba en el apartamento de Chapinero cuando le llegó la misma notificación. No del mismo número. De Mauricio. 4 palabras idénticas. El periodista había llegado. No a la Torre Meridian, a la Fiscalía. Había llegado con su grabadora y su libreta y su credencial de prensa laminada, y su historial de 3 investigaciones previas que habían resultado en 2 imputaciones formales y una reforma reglamentaria en el sector financiero. Había llegado como llegan los periodistas que saben exactamente a dónde ir porque alguien que conoce el expediente les dijo exactamente dónde estar. Valentina dejó el teléfono sobre la mesa, junto al disco duro externo, junto a la carta de terminación del contrato que el doctor Restrepo había revisado la noche anterior con una pausa larga en el 3er numeral y la frase «Esto no va a funcionar para ellos». Junto a todo eso, en el mismo cuadro del apartamento pequeño de Chapinero con la humedad en la esquina del techo y el olor a arepas subiendo desde el piso de abajo, tomó el disco duro en las manos. Lo sostuvo unos segundos. Plástico negro. 87 gramos. 14 centímetros de largo. Ese objeto que había dormido 4 meses en el cajón de la cómoda junto al vestido azul de su madre. Ese objeto que había salido del cajón un lunes a las 6 de la mañana, en una mochila colgada sobre el hombro izquierdo, y había entrado a la Torre Meridian como si fuera cualquier día de trabajo normal. Ese objeto que ahora tenía número de radicado en la Fiscalía General y respaldo en los archivos de la Superintendencia Financiera. Lo apoyó de nuevo sobre la mesa, con cuidado, como se apoya algo que cumplió su función y ahora merece descansar. El testimonio de Valentina ante el equipo de la Fiscalía ocurrió el martes 16 de octubre. Sala pequeña, mesa rectangular, 2 funcionarios frente a ella. Grabadora digital sobre la mesa. Vaso de agua que nadie había pedido, pero alguien había dejado ahí igual. La sesión duró 4 horas y 20 minutos. Valentina habló durante la mayor parte de ese tiempo. Habló con la voz pareja y el ritmo ordenado de quien ha practicado mentalmente ese relato durante meses, no para memorizarlo, sino para entenderlo tan completamente que pudiera contarlo de cualquier manera y en cualquier orden sin perder ningún detalle esencial. Empezó por el principio, por el primer contrato, por la primera inconsistencia pequeña que había visto en una hoja de cálculo de julio de 2022, por la decisión de no borrarla del registro y, en cambio, guardarla,
Por el camino de 18 meses entre esa primera inconsistencia y el disco duro que ahora era prueba en un expediente federal. Los funcionarios hicieron preguntas, muchas preguntas. Preguntas técnicas sobre los métodos de auditoría. Preguntas sobre la cadena de custodia del material. Preguntas sobre las circunstancias específicas de cada documento. Valentina respondió todas, sin dudar, en las que sabía con certeza, sin inventar en las que no recordaba con precisión. Eso está en el índice de la carpeta 4, página 16, dijo en 4 ocasiones distintas. Y en 4 ocasiones distintas, el funcionario abrió la carpeta 4 y encontró en la página 16 exactamente lo que Valentina había dicho que encontraría. Cuando terminó la sesión, uno de los funcionarios revisó sus notas. El otro apagó la grabadora. Ninguno dijo nada que fuera un elogio o una confirmación de resultado. Eso no era su función. Su función era recibir, documentar, verificar. Lo habían hecho. Valentina lo sabía. No necesitaba que se lo dijeran. Salió de la sala. Caminó por el pasillo largo de la fiscalía con su mochila colgada en el hombro izquierdo. Sin el disco duro. El disco duro había quedado en manos de la fiscalía como parte del material probatorio. Lo había entregado el lunes anterior. Firmó el acta de entrega con su nombre completo y su número de cédula. Valentina Ríos Castillo. Cédula de ciudadanía número. Salió al sol de la calle 26. Octubre bogotano. Cielo despejado. Frío limpio de la sabana. El tráfico de la mañana, y los buses del sistema de buses, y los vendedores ambulantes, y la ciudad entera, funcionando con su indiferencia característica y necesaria. Valentina caminó hacia la estación del sistema de buses, metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, sacó la tarjeta azul del sistema, la misma tarjeta de siempre, con el saldo del lunes. La tarjeta que había cargado con 10,000 pesos cada semana durante los 4 meses de investigación, calculando los trayectos, eligiendo cuándo tomar bus y cuándo caminar según el saldo disponible. Esa tarjeta en su mano. Ese sol sobre la calle 26. Ese cielo sin nubes sobre Bogotá. La investigación periodística se publicó el jueves 18 de octubre. No como artículo, como serie. Primera entrega, los flujos financieros. Segunda entrega, los contratos en Panamá. Tercera entrega, las 5 personas que habían firmado acuerdos de confidencialidad bajo presión. La primera entrega apareció a las 6 de la mañana en la página del medio. A las 8 tenía 70,000 lecturas. A las 10, 240,000. A las 12, el número de lecturas había dejado de ser la métrica relevante porque la historia ya había salido de la pantalla y estaba en las conversaciones de los ascensores y las mesas de los almuerzos, y los grupos de mensajes de las familias, y los audios de voz de 30 segundos que la gente se mandaba entre sí, con el tono específico de quien comparte algo que confirma lo que ya sospechaba sobre cómo funciona el mundo. Rodrigo Salcedo no leyó la serie. Su equipo de comunicaciones la leyó por él y le preparó un resumen de 2 páginas. Rodrigo leyó el resumen en su oficina del piso 42 con las persianas bajas por primera vez desde que había estrenado esa oficina 7 años atrás. Las persianas cerradas, porque un camarógrafo de un canal de noticias había conseguido instalarse en un edificio de enfrente con un teleobjetivo desde las 5:30 de la mañana, y Hernán Lozano había recomendado cerrar las persianas antes de que Rodrigo llegara. Las persianas cerradas, las montañas detrás, el tinto sin beber. El resumen de 2 páginas sobre el escritorio. Hernán Lozano estaba sentado al otro lado del escritorio, cara de quien no durmió, corbata ligeramente torcida. Primera vez en 22 años que Valentina había visto la corbata de Hernán Lozano torcida, pensaría ella después, cuando alguien le contara los detalles. «Rodrigo», dijo Hernán Lozano, «necesitamos hablar de un escenario que no hemos explorado formalmente». Rodrigo levantó la vista del resumen. «La colaboración con la Fiscalía», dijo Hernán. Pausa. «Un acuerdo de delación premiada. Si vamos primero, antes de que el proceso avance a imputación formal, hay espacio para negociar condiciones. No es una salida perfecta, es la salida real». Rodrigo Salcedo miró a Hernán durante 5 segundos. Los mismos 5 segundos de siempre. El recorrido mental de siempre. La búsqueda de la salida que preserva lo esencial y sacrifica lo prescindible. Giró el anillo. 1 vez. 2. 3.
Lo giró una cuarta vez y se detuvo con los dedos todavía sobre él, sujetándolo sin terminarlo de girar. «Prepara la reunión», dijo. Hernán Lozano asintió. Se puso de pie. Salió de la oficina. Rodrigo Salcedo se quedó solo. Persianas cerradas. Bogotá invisible. Las montañas detrás del vidrio y detrás de las persianas, verdes e inmóviles, y completamente ajenas a todo lo que ocurría en ese escritorio. Miró el anillo, oro blanco, diamante pequeño, 18 años en ese dedo, símbolo de la primera expansión grande del grupo, la que había convertido una empresa mediana en un holding con presencia en 4 países. Lo había encargado esa semana. Se lo había puesto en una cena en el club de ejecutivos con 4 personas que en ese entonces eran sus aliados más cercanos. 3 de esos 4 no habían contestado el teléfono esta semana. Giró el anillo una vez más. Despacio. Completo. Y en ese movimiento, en ese tic pequeño de los momentos de presión que Valentina había observado y registrado mentalmente sin que él supiera que alguien lo miraba con esa atención, estaba el retrato completo de lo que había sido esa semana y de lo que vendría. Valentina supo del acuerdo de colaboración por el doctor Restrepo, no por los medios, por el abogado, 3 semanas después de la primera publicación. Una llamada de 15 minutos en la que el doctor Restrepo le explicó el estado del proceso con la misma claridad técnica y serena con que le había explicado todo lo demás. Valentina escuchó. No interrumpió. Hizo 2 preguntas al final. Cortó la llamada. Se quedó en silencio en el apartamento de Chapinero. Era martes, tarde nublada. El ruido de la 7ª por la ventana. El olor a arepas no había subido todavía a esa hora. Caminó hasta el cuarto. El cuarto con la cómoda de madera oscura de su madre. El cuarto donde había dormido 4 meses con el disco duro en el cajón. Abrió el cajón. El disco duro no estaba. Estaba en la fiscalía. El cajón tenía el vestido azul doblado con cuidado, con las bolitas de naftalina en las esquinas. El mismo vestido de siempre. Lo sacó del cajón. Lo sostuvo en las manos. Tela de algodón azul desgastada en los bordes. 3 botones pequeños en el cuello. Un dobladillo cosido a mano en el ruedo que su madre había arreglado 2 veces en 20 años, porque era el vestido que usaba para las cosas importantes y no quería reemplazarlo. Valentina lo sostuvo. Cerró los ojos. Lo mantuvo así durante un tiempo que no midió. No era un momento para medir. Cuando los abrió, lo dobló de nuevo, con el mismo cuidado de siempre. Lo volvió a colocar en el cajón, con las bolitas de naftalina en las esquinas, con el mismo doblez preciso. Cerró el cajón. Salió del cuarto. El fallo de primera instancia llegó 7 meses después, marzo de 2025. Valentina lo leyó en la pantalla del computador de la oficina nueva, no en la Torre Meridian. En la oficina de una consultoría independiente de auditoría financiera que había abierto con su nombre y su cédula, y un capital inicial de 800,000 pesos, que era exactamente lo que tenía en la cuenta de ahorros el día que dejó la Torre Meridian por última vez. La oficina tenía 3 escritorios. Valentina. Una asistente contable de nombre Patricia, recién graduada, con ganas y sin miedo. Y un tercer escritorio vacío que esperaba el primer socio cuando el momento fuera el correcto. El fallo imponía al Grupo Meridian una sanción administrativa de 4.382 millones de pesos. El monto exacto de las transferencias no justificadas. Exactamente lo que Mauricio había calculado página por página, en su informe de 32 páginas. Exactamente el número que había caído en la sala de juntas del piso 42 con el peso que tenía. El proceso penal seguía abierto. Los fallos penales tomaban más tiempo, más instancias, más recursos. Valentina lo sabía. El doctor Restrepo se lo había explicado con paciencia de maestro. Pero el fallo administrativo era real. Era firme en primera instancia. Tenía número. Tenía fecha. Existía en los archivos de la Superintendencia Financiera, con la misma permanencia con que existían todos los documentos que ella había aprendido a leer y a cruzar y a guardar. Valentina cerró la pantalla del computador. Miró la oficina. 3 escritorios. Una planta en la ventana que Patricia había traído el primer día, porque decía que las plantas ayudaban a concentrarse. Luz de la tarde entrando por la ventana. Una ciudad afuera que seguía siendo la misma ciudad de siempre, indiferente y enorme y llena de cosas que ocurren simultáneamente
sin que nadie las vea completas desde ningún punto. Tomó el teléfono. Pantalla rajada. La misma grieta diagonal de siempre. La pantalla que nunca había reemplazado porque cada vez que se disponía a hacerlo surgía algo más urgente o más necesario en qué gastar el dinero. Escribió un mensaje a Mauricio. «Ya leíste el fallo». No era pregunta. La respuesta llegó en un minuto. Lo leí. «¿Cómo estás?» Valentina pensó en la respuesta. No le llegó en palabras inmediatas. Le llegó en una imagen. El cajón de la cómoda. El vestido azul. Las bolitas de naftalina en las esquinas. La mano de su madre doblando ese vestido con cuidado para las cosas importantes. Escribió. Bien. De verdad. Y era verdad. No completa. No perfecta. No la verdad de quien ha resuelto todo. La verdad de quien ha hecho lo que podía hacer con lo que tenía. Y puede mirarse en el espejo del baño pequeño del apartamento de Chapinero sin apartarse la vista. La ceremonia no era lo que nadie hubiera imaginado para un momento así. No había sala grande. No había traje nuevo. No había discurso preparado con semanas de anticipación. Era el salón de reuniones de la Asociación Colombiana de Revisores Fiscales y Auditores, un martes de mayo, con 32 personas sentadas en sillas dispuestas en semicírculo y un micrófono de pie frente a una mesa con agua y vasos de vidrio. Valentina había recibido la invitación por correo 3 semanas antes. Una carta formal, en la que la asociación le informaba que había sido seleccionada para recibir el reconocimiento anual de integridad profesional. El reconocimiento que la asociación entregaba a quien hubiera demostrado, en el ejercicio de su profesión, que la ética no es un principio decorativo sino una práctica concreta con consecuencias reales. Valentina había dudado 3 días antes de confirmar su asistencia. No por falsa modestia, por algo más difícil de nombrar. La sensación de que aceptar un reconocimiento por haber hecho lo correcto implicaba una separación extraña de la razón real por la que lo había hecho. Que lo correcto no se hace para que te lo reconozcan. Se hace porque el costo de no hacerlo es más alto que cualquier costo que venga de hacerlo. Pero Mauricio la había llamado el tercer día. Va a haber gente joven en esa sala, había dicho. Gente que empieza, que está tomando decisiones, que va a tomar más decisiones en los próximos años sobre qué hacer cuando encuentra lo que tú encontraste. Pausa. Ve. Y Valentina fue. El salón tenía 32 personas, como ya se dijo. Mauricio estaba en la 4ª fila. Con su saco gris y su tinto, probablemente sin azúcar, en algún lugar que no podía verse desde la mesa principal. Felipe Arango estaba en la 5ª fila. Con su expresión de siempre, que era la expresión de un hombre que sigue procesando las consecuencias de las decisiones que tomó en los últimos meses y que todavía no tiene la distancia suficiente para saber si las procesará completamente algún día. El doctor Restrepo estaba en la 1ª fila. Traje de paño, aretes de oro, los mismos aretes de la coordinadora de la fiscalía. Pensó Valentina por un instante antes de darse cuenta de que eran personas distintas. Patricia, la asistente contable de la oficina nueva, estaba en la 2ª fila con una chaqueta que claramente era nueva y una expresión de quien está en un lugar que le importa. El presidente de la asociación habló 5 minutos. Presentó el contexto del reconocimiento. Presentó los antecedentes del caso sin nombres que no debían nombrarse todavía por razones procesales. Presentó a Valentina con el lenguaje formal de las presentaciones institucionales, que es el lenguaje correcto para esos momentos aunque nunca captura del todo lo que realmente ocurrió. Valentina se puso de pie. Caminó hasta el micrófono. Vestía la ropa de trabajo de siempre, no el vestido azul de su madre. Ese vestido no era para esto. Ese vestido era para las cosas que solo ella sabía cuáles eran. Miró las 32 personas. Las miró completas. No por encima de las cabezas hacia algún punto abstracto en el fondo. Las miró como se mira a la gente cuando se le habla de verdad. No vine a contar una historia de éxito, dijo. Voz pareja, sin adornos. La misma voz con que había hablado en la sala de juntas del piso 42, con que había hablado en la fiscalía, con que había hablado con su madre en los últimos días de junio antes de que su madre se fuera. Vine a decir algo que me hubiera servido escuchar cuando empecé en este trabajo. Pausa, no dramática. El tiempo real que se toma alguien para buscar las palabras correctas. Van a encontrar cosas.
en los números, en los contratos, en los documentos que nadie más está mirando con la atención con que ustedes los van a mirar, porque es su trabajo mirarlos así. Miró a Patricia en la segunda fila. Y cuando las encuentren, van a tener miedo. No el miedo de las películas, el miedo real, el miedo de perder el trabajo. El miedo de que nadie les crea, el miedo de que el problema sea demasiado grande para la capacidad que tienen en ese momento. Pausa. Ese miedo es legítimo. No les digo que no lo sientan. Les digo que el miedo no tiene que ser la última voz que escuchan antes de tomar la decisión. Miró a Mauricio. Él sostuvo la mirada. Asintió una vez, mínimo, el asentimiento de quien reconoce algo. Hay otra voz. Más difícil de escuchar porque no tiene el volumen del miedo. Pero está ahí. Valentina puso las manos sobre los bordes del podio. Suave, sin tensión. Es la voz que dice: el costo de callar es más alto que el costo de hablar. Aunque en ese momento no puedas ver claramente todos los costos. Aunque no tengas todos los documentos listos. Aunque no sepas exactamente cómo va a terminar. Pausa larga. Esa voz no viene del coraje. Viene de saber quiénes somos y de dónde venimos, y qué nos enseñaron las personas que nos importan sobre cómo debemos estar en el mundo. El salón estaba en silencio. El silencio específico de 32 personas que escuchan algo que les llega en algún lugar concreto y personal. No sé cómo va a terminar el proceso completo. Nadie lo sabe todavía. Hay instancias abiertas. Hay recursos pendientes. Hay cosas que van a tardar más de lo que cualquiera quisiera. Valentina miró el vaso de agua sobre la mesa. Lo miró un segundo. No lo tomó. Pero sé esto. El expediente existe. Los documentos están en los archivos de la Fiscalía y de la Superintendencia. Los números están verificados. Las cuentas están cauteladas. Eso no desaparece. Eso es real con la misma permanencia con que son reales todos los documentos que firmamos y archivamos en esta profesión. Pausa final. La más larga. Nuestro trabajo no es garantizar el resultado. Nuestro trabajo es garantizar la evidencia. Valentina levantó la vista hacia las 32 personas. Y la evidencia, bien construida, bien guardada, bien entregada a quien corresponde, hace su propio camino. Se alejó del micrófono. Volvió a su silla. El aplauso comenzó. No el aplauso de protocolo de los eventos institucionales. El aplauso real, el que tiene ese sonido diferente que reconoce cualquiera que lo haya escuchado alguna vez. Valentina se sentó. Cruzó las manos sobre su regazo. Miró hacia el frente con la expresión tranquila y atenta de siempre. En su bolso, sobre la silla de al lado, el teléfono con la pantalla rajada descansaba en silencio. Sin notificaciones en ese momento. Sin mensajes urgentes. Sin correos de abogados ni llamadas de funcionarios. Solo quieto. Con esa grieta diagonal que cruzaba la pantalla de esquina a esquina, pequeña y permanente como una firma involuntaria sobre el objeto que había cargado durante todo ese tiempo. Ese teléfono. Ese bolso. Esa silla de salón de reuniones en un edificio sin vista panorámica sobre Bogotá. Ese martes de mayo con luz de tarde, y gente real, y el ruido de la ciudad afuera que seguía siendo siempre el mismo ruido. Valentina Ríos había llegado hasta aquí con lo que tenía. Eso era todo. Eso era suficiente. Eso era, al final, exactamente todo lo que se necesita para que la verdad encuentre su camino.